Mis hermanos, para introducir el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana y algunas de las ideas que luego voy a estar desarrollando en él, quiero comenzar contándoles algo de mi vida. Algunos pueden conocer esto que quiero contar, otros quizás no, pero quiero contarles a ustedes una condición con la que he tenido que vivir toda mi vida. Cuando tenía 3 meses de nacido, según mi mamá me cuenta, tuve mi primera crisis de asma. Y desde ese momento, a los 3 meses de nacido, fui diagnosticado como un asmático crónico 3er grado, que es el nivel más alto de esta enfermedad. Esa condición en mi vida, por supuesto que en momentos me ha frustrado, en momentos me ha limitado poder hacer muchas cosas. No recuerdo todas las veces que he deseado no tenerla o que le he pedido a Dios porque me sane. Pero hubo un momento en mi niñez en donde me internaron en una escuela que era para ayudar a niños con mi condición a cómo aprender a vivir con esa enfermedad. Y nunca olvido las palabras que constantemente los maestros en esa escuela nos recordaban. Ustedes deben aprender a vivir con el asma. Ustedes deben aprender a vivir con la enfermedad. Quizás tú no te identificas conmigo con relación a esta condición de asma, porque no la padeces, porque no la conoces. Pero hay una condición con la que tú y yo también tenemos que lidiar y que sí nos puede identificar. Y esa condición es el pecado. El pecado es una condición con la que el ser humano debe lidiar desde sus primeros días, aún en la formación como bebé en el vientre de su madre, por difícil que parezca. Aún desde la concepción declara la Escritura que ya hemos sido formados en maldad y ya hemos sido concebidos en pecado. Así que la condición del pecado es una con la que nacemos, pero también es una con la que caminamos durante toda la vida hasta que Cristo venga o hasta que la persona muera. Por lo que así como el asma, la pregunta importante es, ¿cómo aprendemos a vivir? ¿Cómo aprendemos a lidiar con el pecado? ¿Cómo aquellos que tienen una relación de comunión con un Dios santo aprenden a lidiar con su pecado o con la realidad del pecado? Nosotros estamos en una serie en el libro de Primera de Juan. Este es el 3er sermón que predicamos en esta serie, en esta carta. Y esa es la pregunta que va a responder el texto que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo lidian con el pecado aquellos que gozan de una relación con un Dios santo? Así que por favor abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, y déjela allí porque vamos a leer más adelante el texto que vamos a estudiar. Pero en los versículos del 5 en adelante que vamos a estudiar en esta mañana, hay 2 ideas que parecen totalmente opuestas, pero que Juan las une. La primera es la idea de la santidad de Dios en el versículo 1, y la segunda es la de la realidad del pecado. Juan en estos versículos nos hace pensar en la comunión que pecadores tienen con un Dios santo a través de Jesucristo. Los creyentes en Cristo que han recibido su mensaje, que han creído en Él, gozan de una comunión con Dios. Y aunque ellos anhelan vivir vidas santas, ellos aún enfrentan la realidad del pecado y deben aprender a cómo lidiar con ella. Así que esta es la verdad más importante que yo quiero que guardes en tu corazón de este mensaje, que en nuestra presente comunión con Dios, aunque anhelamos la santidad, debemos lidiar con nuestro pecado. En nuestra presente relación con Dios, la que tú tienes en lo privado, la que tú tienes en tu corazón, aunque tú anhelas la santidad, tú debes ser consciente que también debes aprender a lidiar con tu pecado para mantenerte en esa relación. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace. Eso es lo que el apóstol Juan hace. En estos versículos, a través de varios contrastes, el apóstol Juan nos va a advertir de formas erróneas para tratar con el pecado, mientras que va a enfatizar aquellas que sí nos ayudan a permanecer en comunión con un Dios santo.
Mi invitación es que aprendamos a cómo lidiar con nuestro pecado mientras permanecemos en comunión con un Dios santo. Y si eso te parece imposible, escucha lo que Juan tiene que decirnos. Aprendamos a estar en comunión con un Dios santo mientras lidiamos. Si esta fuera una iglesia de puertorriqueños, diríamos mientras bregamos con nuestro pecado. Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Si te puedes poner en pie para que leamos la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cómo lidiar con nuestro pecado mientras permanecemos en comunión con un Dios santo? El primer contraste en las palabras de Juan lo vemos en los versículos del 5 al 7. Y este es el contraste que aparece aquí entre los que viven ocultando sus pecados y aquellos que los traen a la luz. Primer contraste, los que viven ocultando sus pecados y aquellos que los traen a la luz. Hay varias ideas en estos tres versículos, 5, 6 y 7, que debemos asimilar. La primera de ellas en el versículo 5, Dios es un Dios santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice Juan, y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La declaración que hace Juan en este versículo es acerca del carácter santo y del carácter perfecto de nuestro Dios, el cual se compara y se ilustra con la luz. En la Biblia, estas dos palabras, luz y tinieblas, se usan para expresar ideas morales, para expresar ideas éticas que contrastan el bien y el mal. Y un buen antecedente del uso de estas palabras que nos ayuda para interpretar lo que Juan está diciendo es Isaías 5:20. En Isaías capítulo 5, versículo 20, el profeta Isaías dice acerca de la nación de Israel: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El punto del autor es que el pueblo está tergiversando lo bueno y lo santo de Dios y lo está cambiando por lo malo, y entonces usa dos imágenes más: la luz para reflejar eso bueno de Dios y las tinieblas para reflejar la vida lejos de Él. Lo que Juan nos está diciendo entonces, cuando dice que Dios es luz, nos está diciendo que Dios es perfectamente santo, en quien hay total ausencia de falla, de mancha o de pecado. Ese es el carácter de nuestro Dios santo. Pero la segunda idea que está anclada a este versículo 5 es lo que Juan ahora nos dice en el versículo 6 y 7.
si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Con quién? Con ese Dios santo. Y andamos en tinieblas, mentimos. Mira el versículo 7 ahora. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, con la santidad que refleja este Dios, entonces tenemos comunión. ¿Cuál es la idea de Juan aquí? Simple. El Dios santo solo está en verdadera comunión con los que andan en luz. Ese es el contraste de Juan. Un Dios que es perfectamente santo y que es luz no puede estar en comunión, no puede tener compañerismo, no tiene relación con quienes viven en tinieblas. Su comunión es exclusiva con los que andan en luz. Observe las palabras de Juan, porque hay algo importante aquí en la gramática. El versículo 6 dice, si decimos, lo cual asume una simple opinión. Y hay muchos que pueden decir que tienen comunión con Dios, y hay muchos que pueden decir que caminan con Dios, y hay muchos que pueden decir que han sido bendecidos por Dios, pero Juan dice, la comunión de Dios no es con todos, es con los que andan en luz. ¿Y qué pasa, Juan, con los que dicen que caminan con Dios y están en tinieblas? El texto responde, son mentirosos, mienten. Pastor, ¿pero qué es eso de andar en tinieblas? ¿Cómo sé si yo estoy andando en tinieblas? ¿Cómo sé si mi estilo de vida es un estilo de vida que Dios reprueba y que no me permite tener comunión con Él? Bueno, el verbo andar que se usa aquí denota un estilo de vida. Denota una forma de conducta que nos caracteriza. Es como si así es que somos. Por eso es que la Biblia, traducción al lenguaje actual, traduce esta expresión, andar en tinieblas, de la siguiente manera: vivir pecando. Porque la idea no es un acto de pecado o un pecado, la idea es un estilo de vida que se caracteriza por vivir en rebeldía, en desobediencia y contra los propósitos de Dios. Y para aquellos que aunque sus palabras dicen que tienen comunión con Dios, y para aquellos que aunque en sus mentes dicen que tienen una relación con Dios, y sus vidas se caracterizan por la rebeldía, por el pecado, por la desobediencia contra Dios, el veredicto de Juan es, ellos no tienen comunión con Dios. No es el veredicto del pastor, no es el veredicto de tu hermano, es el veredicto del apóstol inspirado por el Espíritu Santo para despertar la conciencia de los mentirosos y decirles, en la oscuridad nadie tiene comunión con un Dios santo. En las tinieblas nadie camina con un Dios santo. Andar en tinieblas entonces implica eso, un estilo de vida contrario a Dios, a su palabra y a su verdad. Pero no solo eso, no solo eso. No solamente es una vida hipócrita que dice una cosa pero hace otra. La vida en tinieblas también refleja el esconder y el ocultar nuestro pecado, como nos enseña Juan 3:20. Escuche lo que Juan 3:20 dice, usando esta misma imagen o este mismo lenguaje de luz y tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, que vive en pecado, en desobediencia a Dios y a su voluntad, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, prefiere vivir en oscuridad, prefiere vivir ocultando su pecado. ¿Por qué? Porque sabe que su pecado puede ser corregido y reprendido si sale a la luz. La verdadera comunión, que es la idea que Juan está comunicando en estos dos versículos, la verdadera comunión de un Dios santo es con lo que andan en luz. Y si tú entiendes ahora que andar en tinieblas es vivir un estilo de vida que deshonra, que desobedece, que oculta su pecado, quizás tú puedes llegar a la conclusión de decir, bueno, andar en luz es vivir en santidad, es vivir sin pecado. Pero aunque andar en luz implica anhelar la santidad, no significa vivir sin pecado. ¿Y sabes por qué? Porque al final del versículo 7, cuando dice, pero si andamos en luz, aquí está el contraste. Los que dicen que tienen comunión con Él, pero están en tinieblas y mienten, pero los que sí tienen comunión con Él y andan en luz, pero mira la última frase de este versículo 7.
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, no, andar en luz no es vivir en perfecta santidad, lo cual es imposible. Andar en luz es traer a la luz nuestro pecado para que sean perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Ese verbo que aparece al final del versículo 7, cuando dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es un verbo impresionante. Pero lo más impresionante es en el tiempo gramatical en el que está. Juan no está diciendo que la sangre de Jesucristo limpió alguna vez a estos que caminan en luz. No, este verbo está en un tiempo presente y continuo, lo cual significa que los está limpiando todo el tiempo, que los está perdonando todo el tiempo, mientras ellos están trayendo a la luz todo el tiempo sus pecados. Entonces, ¿qué cosa es andar en luz? No es andar sin pecado. Sí, es anhelar la santidad, pero es traer a la luz nuestro pecado para que sea confesado, limpiado, perdonado por la sangre de Cristo. Eso es andar en luz, es andar en integridad delante de Dios, siendo honesto y confesando nuestros pecados para que sean perdonados y limpiados en la obra de Jesucristo. Alguien comentó esta expresión, andar en luz. Yo quiero que tú escuches lo que él dice. Esta expresión no significa vivir sin pecado. Si tú dijiste, pastor, entonces yo creo que yo no puedo tener comunión con Dios porque es imposible que yo pueda vivir sin pecado en mi vida. Juan lo sabe. Juan lo sabe porque él tampoco puede vivir sin pecado. Pero andar en luz no significa vivir sin pecado, sino más bien resalta la importancia de no intentar esconder el pecado y pretender que no está. Eso es andar en luz, es no mirar a otro lado cuando sabemos que lo que estamos pensando, sintiendo o haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Andar en luz tiene que ver más con honestidad y con integridad. Y esa es la vida que caracteriza a los creyentes. Esos que han estado en comunión con Dios por gracias a la obra de Cristo y ahora se mantienen en su luz, confesando sus pecados para que sean limpiados día tras día tras día. Lo que Juan nos quiere comunicar en estos 3 versículos por medio del primer contraste es demasiado claro y déjame rectificarlo para estar seguro que lo comuniqué. Vivir una vida que se caracteriza por la desobediencia y entregada al pecado, aunque los que la vivan digan que tienen comunión con Dios, es mentira. El Dios santo, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia que se revela en la persona de Jesucristo, tiene verdadera comunión con quienes andan en luz. Y andar en luz es desear agradar a Dios, es desear vivir para su gloria, es desear obedecerlo, pero también es no ocultando nuestros pecados, sino trayéndolos a la luz donde la sangre de Cristo nos limpia. Hermanos, si tú quieres aprender a lidiar con tu pecado, si tú quieres permanecer en la comunión con un Dios santo, empieza a traer tus pecados a la luz, porque en la luz hay perdón. Empieza a traer tus pecados a la luz, porque en la luz hay sanidad. Empieza a traer tus pecados a la luz, porque solo en la luz hay liberación. Si sigues escondiendo tu pecado, si sigues ocultando tu pecado, si sigues permaneciendo en tu pecado, seguirás lejos del Dios santo y de la comunión con Él. Me encanta porque muchos, cuando están viviendo o sale a la luz algún área de pecado, lo primero que dicen es que el pastor no se entere. Y yo a veces digo, ¿y qué importa si el pastor se entera? Se enteró quien más importa, que es Dios. Pero muchos de nosotros sabemos que la primera conversación que tenemos en casa, cuando sale a la luz un pecado, es que el pastor no se entere, que el hermano no se entere, que el anciano no se entere, que nadie lo sepa. Y eso refleja que tú no entiendes el perdón que Cristo te ha dado. ¿Qué importa quién se entere? Dios santo ya se enteró. Y a menos que se lo confesemos y a menos que le pidamos perdón, permaneceremos en Él y en la muerte que ese pecado trae. ¿Cómo lidiamos con nuestro pecado? Lo traemos a la luz. En la luz que es Cristo,
somos transformados. En la luz que es Cristo somos limpiados. En la luz que en Cristo nadie más nos puede condenar por nuestro pecado. Pero hay un segundo contraste. Este contraste es un poquito más largo. En el primer contraste, ¿qué aprendemos? ¿Cómo lidiar con nuestro pecado? Traigámoslos a la luz que es Cristo. El segundo contraste, los versículos del 8 al capítulo 2, versículo 2. Vuelvo a leer para ustedes. Y este es el segundo contraste en donde aprendemos cómo lidiar con nuestro pecado. Si decimos, dice Juan, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, ¿ves el contraste? Esto es lo que dicen, pero esto es lo que deberías hacer. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelve ahora Juan y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Dios Santo, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí viene el corazón amoroso de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Claro que la Escritura y su palabra debe hacernos anhelar una vida santa, que honra, que glorifica, que obedece al Señor. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? La realidad, como dice, sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado. La realidad es que ese deseo no es suficiente mientras vivamos en este mundo. Pero si alguno hubiere pecado, en vez de decir que no tiene pecado, si alguno hubiere pecado, si alguno reconoce su pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El primer contraste te decía que es entre aquellos que viven ocultando sus pecados y los que lo traen a la luz. Este segundo contraste es entre los que niegan la realidad del pecado y aquellos que la enfrentan con honestidad. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Un paréntesis histórico que usted tiene que entender. Lo hemos estado diciendo mientras predicamos esta serie. Recuerde que Juan está escribiendo esta carta para fortalecer la fe de cristianos que fueron bombardeados por falsas mentiras. Que Juan está escribiendo esta carta para afirmarles que tienen verdadera salvación en Jesucristo porque no se dejaron engañar por la mentira. Pero ellos están muchos confundidos. Y en medio de la confusión, Juan tiene como un apóstol y pastor del rebaño aclarar las mentiras. Por ende, mucho de lo que Juan está lidiando en estos versículos son el resultado de las falsas enseñanzas que estos maestros gnósticos arrojaban acerca del pecado. Yo les he dicho en los sermones anteriores que estos maestros gnósticos, la palabra gnóstico significa conocimiento, que estos maestros gnósticos habían cambiado la fe, la salvación por la fe en Cristo para promover ahora una salvación por el conocimiento. Ya tú no te salvabas por creer en Cristo, ahora tú te salvabas por saber mucho, por saber cosas profundas, por saber cosas ocultas, que ellos proponían errores acerca de Cristo, pero también proponían errores acerca del pecado, tales como si tú te has elevado en tu espíritu a un conocimiento profundo, tu cuerpo y tu espíritu no tienen nada que ver el uno con el otro. Haz con tu cuerpo lo que quieras y vive salvo en tu espíritu por el conocimiento. Y yo creo que a algunos les encantaría vivir así, ¿verdad? Por eso cuando muchos de nuestros ancianos dicen desde esta plataforma, no existe eso de salvo siempre salvo. Yo sé que lo que están queriendo decir es que no existe eso de que si soy salvo vivo como me da la gana. Eso no existe. Pero los salvos que viven para Dios y son guardados por Dios y se esfuerzan por crecer en santidad para Dios, ellos tienen seguridad de salvación. El punto de estos gnósticos era ese: emborráchate, fuma, practica tu sexualidad, fornica, adultera. Tú tienes el conocimiento elevado de Dios, tú eres salvo. Y Juan tiene que decir, los que andan en tinieblas, los que no viven conforme al carácter santo de Dios y lo anhelan, ellos no están en comunión con Dios. Ellos no viven para Dios.
De hecho, más adelante, Pablo también refuta esa idea en 1 Tesalonicenses, y él dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser irreprensiblemente. Dios anhela una santidad del corazón y en nuestra manera de vivir, con nuestro cuerpo y con nuestras almas. Estos falsos maestros habían filtrado tanto estas ideas erróneas acerca del pecado, que lamentablemente ahora algunos creyentes que solo leían sus Biblias los domingos y que solo venían de vez en cuando a la iglesia, estaban muy confundidos y no entendían lo que tenían que creer. Y el apóstol Juan, movido por el Espíritu Santo, les está ayudando para que no sean engañados de la mentira y puedan estar arraigados en la verdad. Escuche lo que estos falsos maestros proponían y algunos creyentes comenzaron a ser engañados en relación al pecado. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Qué decían estos falsos maestros acerca del pecado? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Y en el versículo 10 hay otra expresión de estos falsos maestros. Si decimos que no hemos pecado. Estos falsos maestros negaban la realidad del pecado. Cuando decían no tenemos pecado, se refiere a esa lucha interna de los deseos, de las inclinaciones, de las motivaciones del corazón, que a veces son pecaminosas. Cuando decían en el versículo 10, no hemos pecado, se refieren a las acciones externas, a cometer concretos actos de pecado con palabras o con hechos. Desde la opinión de estos falsos maestros, ellos tenían una total ausencia de pecado en sus vidas, pero eso era posible. ¿Podían realmente estos falsos maestros vivir en una total ausencia de pecado? ¿Puede un creyente genuino, hijo de Dios, vivir en una total ausencia del pecado en su vida? Deje que la Biblia le responda. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, Salomón está orando para dedicar el templo que ha construido para Dios. Él desea que Dios se manifieste con poder en ese lugar y que escuche la oración del pueblo cada vez que ore desde ese lugar. Pero Salomón sabe que el pueblo, como pecador que es, en momentos va a abandonar a Dios. En momentos va a deshonrar a Dios. Y que de Dios va a recibir justicia y disciplina. Y Salomón se está preocupado por eso. Y entonces él dice, Primera de Reyes capítulo 8, verso 46. Si pecaren contra ti, pero mira el paréntesis, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ahí sigue la oración de Salomón. El punto es, si ellos se arrepienten de su pecado, por favor, escúchalos. Pero ¿viste lo que dice Salomón? Si pecaren contra ti, porque Salomón no está diciendo, puede ser que sí o puede ser que no. No, porque sé que lo van a hacer. Porque no hay hombre que peque, porque no hay hombre que no peque. Deje que la Biblia lo responda. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y hermano, ¿sabe lo que me preocupa? Que cuando yo hablo con algunos de ustedes, han minimizado tanto la realidad del pecado que yo me siento más pecador. Yo digo, ¿será que ellos son ángeles y yo pecador? Porque cuando abro mi corazón con mis luchas y mis batallas, es como si me miraran como que, en serio, yo digo, ¿pero en qué mundo viven ellos? ¿Será que ellos viven en otra galaxia? ¿Será que ellos no luchan con el pecado como yo lucho? ¿Será que no tienen corazón perverso como el mío? ¿Será que no batallan con pensamientos como yo? Pero lo que refleja que tú no veas el pecado como una amenaza constante en tu vida, no es que Él no está ahí, es que tú te has familiarizado demasiado con Él. Lo que hace que tú no veas el pecado como la mayor amenaza cada mañana en tu corazón, no es porque el pecado no está ahí, es porque tú estás tan contento en tu pecado que no lo puedes determinar, que no lo puedes detectar. Las ideas de estos falsos maestros no solo son erróneas, sino también hipócritas, porque buscan aparentar algo que no es real. Y en vez de reconocer y aceptar con humildad la realidad del pecado, se esfuerzan por negarlo o se esfuerzan por ocultarlo.
Y es por eso que entonces cuando personas quieren confesar sus pecados o pedir perdón o pedir ayuda en otro, entonces no lo hacen. ¿Por qué? Porque van a decir, es que él parece que no peca. No, él parece que no peca, pero yo te aseguro que peca. Él puede parecer que no peca, pero yo te aseguro que peca. Quisiera usted, mi hermano, que tenga presente esto en su mente. Este es un pensamiento que mientras estudiaba este mensaje y entendía este texto, Dios ponía en mi corazón. Y quiero que lo piense bien. Aunque los cristianos no viven practicando el pecado y sí anhelando la santidad, nunca llegan a vivir en este mundo una vida completamente sin pecado. Escuche bien, aunque los cristianos no viven practicando el pecado, ellos no se caracterizan por andar en tinieblas, aunque anhelan con todo su corazón la santidad de Dios y obedecerla, ellos nunca llegan a vivir en este mundo una vida completamente sin pecado. Pero eso no es una licencia para pecar. El pecado es una realidad que debemos enfrentar cada día si queremos permanecer en comunión con Dios. ¿Qué es lo que deberían hacer con su pecado estos falsos maestros en vez de tratar de negar la realidad de él? Verso 9. Si confesamos nuestros pecados. Esa es la misma idea de traerlos a la luz, es confesarlos. Ah, pastor, pero yo hago eso. Señor, perdóname por los pecados que he cometido. Espérate. Porque creo que ahí es donde nosotros hemos perdido el poder de la confesión. Confesar tu pecado no es decir, Señor, líbrame de esos pecados que tú sabes que he cometido. Y ¿sabes qué? De los ocultos también, como decía David. No, mi amado hermano, la palabra confesar aquí en griego es homologueo. Ah, pastor, pero ¿para qué usted dice eso? Escucha. Literalmente significa decir lo mismo que otro dice. Decir lo mismo que otro dice. El sentido de la palabra es estar en acuerdo entre lo que yo digo y lo que el otro dice. Ese otro es Dios cuando se trata del pecado. Confesar nuestros pecados es estar en acuerdo y reconocer lo que Dios dice acerca de ellos en su palabra. Señor, estos pensamientos que tengo contra mi hermano son pensamientos pecaminosos de muerte y te pido perdón por ellos. Señor, esta manera de mirar a esta mujer es lujuriosa y pecaminosa y te pido perdón por ella. Señor, estas palabras que usé son ofensivas, son hirientes y te pido perdón por ellas. ¿Tú confiesas así tu pecado? ¿O nosotros hemos aprendido a suavizar, minimizar y justificar nuestros pecados y por eso ni nos confesamos ya? No, mi amado hermano, cuando hemos pecado debemos llamar al pecado pecado. ¿Sabes qué? Te ofendí, te lastimé y no tengo que justificar. Pero tú, escuchen bien parejas por aquí, por favor. Este es un tip para las parejas. Cada vez que le confieses, y sobre todo para los hombres, que les encanta justificar todo lo que hacen. Cuando tengas que decirle a tu esposa que le hablaste duro, cuando tengas que decirle a tu esposa que le hablaste iracundamente, no justifiques que fue por culpa de ella. Ella no puso esa ira en ti, esa ira la tienes tú por tu pecado. Mujer que está aquí, cuando tú pierdas el control, no le digas a tu esposo que fue por culpa de él, porque esa falta de control ya estaba en ti. Confesemos nuestro pecado diciendo lo que Dios dice acerca de ellos, porque en esa confesión es que hay perdón. Cuando yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Sí, en esta etapa difícil que yo tuve que vivir recientemente, parte del proceso era asumir y llamar pecado a lo que estaba pasando en mi corazón. Yo les voy a ser honesto, mi amado. Yo tenía una profunda raíz de amargura contra muchos de ustedes en esta iglesia. Y yo tuve que llamarle pecado. Porque si no le llamaba pecado, no podía ser librado de ella. Sí, algunos de ustedes que cuando están en el servicio se esfuerzan por dejarme saber que no quieren escucharme. Sí, algunos de ustedes que cuando están aquí sentados o cuando me saludan se esfuerzan en saber que no me quieren. Pero yo tuve que llamarle pecado primero para poder ser sanado y poder pararme aquí con limpia conciencia delante de mi Dios. Hasta que no llames como Dios llama a eso con lo que estás luchando y le digas a Dios que es un pecado, no lo has confesado. La confesión no es, Señor, perdóname porque yo sé que no soy perfecto. No. Señor, perdóname porque yo sé que hice esto y tú le llamas así.
Señor, perdóname porque yo sé que actué así y tú le llamas así. Señor, perdóname porque yo hablé así y tú le llamas así. Eso es confesar. Y cuando confesamos nuestros pecados, dice el texto que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados cuando le confesamos? Versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa eso? Que Él va a obrar conforme a la palabra que ha prometido y no fallará en mostrarnos misericordia. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios me está diciendo, Marlon, yo veo lo que está en tu corazón. Solo sácalo, dímelo y yo te limpio. Solo sácamelo, dímelo y yo te lo perdono. Solo sácamelo, dímelo y yo te restauro. Por eso es que algunos de ustedes siguen amargados, siguen alejados y siguen siguen estancados porque no lo han confesado. Dios ha dicho, Miqueas 7, 18 y 19. Dios dice, mira lo que dice el pueblo acerca de Dios. Y esto es lo que tú debes confiar cuando confieses a Él tu pecado. Por feo que parezca, por duro que parezca, por sucio que parezca, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. No, mi amado hermano, no. Por eso envió a Jesucristo, porque se deleita, escucha bien, se deleita en misericordia. A Dios le hace bien, le bendice perdonarte. Y eso parece un misterio que yo no logro entender. Él volverá a tener misericordia de nosotros cada día, cada momento, cada vez que lo confesemos. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y alguien tiene que decir a esto, amén. El Salmo 103, versículo 8 al 13. Escucha lo que Dios ha dicho que hará con los pecados del pueblo que le confiese, de su pueblo que le confiese. Salmo 103, versículo 8 al 13. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha tratado como merecemos, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura sobre los cielos, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios será fiel a su promesa de perdón y nos limpiará y nos perdonará. Qué interesante, algunos estudiosos creen que lo que Juan está haciendo ahí con estas dos frases es simplemente un sinónimo. Pero qué interesante que primero habla del pecado como una culpa que debe ser perdonada y la que muchas veces cargamos. Y después habla del pecado como una mancha, como una suciedad de la que anhelamos ser limpios. ¿Tú te has sentido sucio cuando pecas? ¿Tú te has sentido indigno cuando pecas? ¿Tú te has sentido miserable cuando pecas? ¿Tú te has sentido cargado de culpa cuando pecas? Pues Dios te dice que si confiesas tu pecado, Él quita tu culpa y limpia tu mancha. Y eres reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Pastor, ¿y dónde está eso de ser reconciliado con Él? Bueno, capítulo 2, versículo 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? La pregunta que uno se hace cuando dice Jesucristo el justo es, ¿por qué no dijo Jesucristo el misericordioso? ¿Por qué no dijo Jesucristo el amoroso? Porque es que lo que necesitan los que han pecado es justicia. Y Jesús es perfectamente justo para otorgarle su justicia a los que por medio del arrepentimiento y la confesión vienen a Él. Jesús permite que seamos vestidos de su justicia
para que ahora podamos ser traídos en reconciliación con Dios. Por eso la última canción decía, y me encanta esa frase: un día ante Él vendré, sin manchas. ¿Cómo es posible eso? Justificado por la fe, justificado por creer en aquel que es justo y me ha otorgado su justicia. Dios, ¿por qué Dios perdonará el pecado? Porque Dios toma la ofrenda que Cristo ofreció como un pago por la ofensa que el pecado provocó, y por medio de ella restaura y reconcilia la relación que se ha dañado a causa del pecado. La idea entonces es que al confesar mi pecado y al acudir a Cristo y a su muerte, por medio de Él soy nuevamente reconciliado y restaurado en mi relación con un Dios santo. No es ocultar tu pecado, no es minimizar tu pecado, no es hacerte el de la vista gorda con tu pecado, no es mirar el pecado de otro, es confesar el tuyo, es arrepentirte por el tuyo, es acudir a Dios amparado en Cristo por el tuyo, lo que te reconciliará, limpiará y perdonará de tu pecado y te mantendrá en una comunión con el Dios santo. Esa palabra abogado que usa Juan aquí es la palabra que Jesús usó para el Espíritu Santo, el Paracletos, el que viene a nuestro lado para ayudarnos en la necesidad. ¿Y sabes por qué tú necesitas a un abogado delante del Padre todo el tiempo? Porque de acuerdo a Apocalipsis 12:10, tú también tienes a un acusador delante de Dios todo el tiempo, al diablo y a Satanás. Tú tienes un acusador todo el tiempo delante de Dios. Por ende, tú necesitas a un abogado todo el tiempo delante de Dios. Y escucha bien, probablemente Satanás no está diciendo muchas mentiras de ti. Tú lo viste, tú viste lo que vio, tú lo viste, tú viste lo que pensó, tú lo viste, tú viste lo que hizo, tú lo viste, tú viste lo que dijo. Satanás no está mintiendo cuando está denunciando nuestros pecados delante de Dios. Pero Jesucristo tampoco. Porque Él dice, Él lo hizo, pero por medio de mi muerte en la cruz, por medio de la confesión que ha traído ante ti arrepentido por su pecado, Él es limpiado con mi sangre. Él es perdonado por mi sangre. Él es restaurado en mi sangre. Y tú tienes un precioso ejemplo de eso. Si tú quieres dedicar esta tarde a profundizar en esta preciosa verdad, lee Zacarías capítulo 3. Tú tienes un precioso ejemplo de esta imagen de un acusador y de un abogado en Zacarías capítulo 3, cuando Satanás está denunciando y acusando a Josué, el sumo sacerdote, delante de Dios, y el ángel de Jehová se para y le da sus vestiduras santas para que él sea perdonado y restaurado. Mis hermanos, ¿cómo lidian con su pecado creyentes que gozan de una comunión con un Dios santo? Ellos tienen pecados, ellos enfrentan con honestidad su pecado, pero ellos no lo ocultan, ellos lo confiesan, por vergonzoso que sea, por duro que sea, pero lo confiesan. Y amparados en la promesa de perdón de Dios, ellos reciben limpieza de pecados. Ellos reciben reconciliación. Los creyentes en Cristo gozan de comunión con Dios. Y aunque anhelan vivir vidas santas, ese es su deseo, ellos aún enfrentan la realidad del pecado. En nuestra presente comunión con Dios, anhelamos agradar a Dios, pero debemos aprender a lidiar con nuestro pecado. Los traen a la luz, los confiesan ante Dios, acuden a su gracia en Cristo para ser limpiados y perdonados. Y hay algo que el texto no dice, pero toda la Biblia sí. Renuevan su compromiso para continuar viviendo una vida santa. Porque después que he sido perdonado, después que he sido limpiado, después que siento que la culpa del pecado se me ha quitado, lo único que deseo es comprometerme de nuevo por amor a ese Dios para volver a vivir para Él con todas mis fuerzas. En el año 1988, un famoso televangelista
americano del cual yo no conozco mucho, Jimmy Swaggart, confesó ante un estadio repleto que estaba transmitiendo su campaña evangelística que él había pagado para acostarse con prostitutas. Pero ¿sabes por qué confesó? Aunque parezca un acto de valentía, porque otros pastores que tenían riña y enemistad con él habían contratado a un investigador privado y le habían dicho que si no lo hacía, ellos lo iban a sacar a la luz. Él fue coaccionado para confesar. Él no confesó por voluntad propia. Confesar nuestros pecados no es que ahora me agarraron y lo tengo que decir. Confesar nuestros pecados no es, wow, ya se enteraron, no puedo seguir haciéndome el de la vista gorda. Confesar nuestro pecado es llenarnos de valor y llamar a eso que sabemos que deshonra a Dios como Dios lo llama. Y confesárselo a Dios para ser perdonados y limpiados por Él. Escúchame bien, porque este es mi más pastoral mensaje para ti. Si te sientes sucio, si te sientes indigno, si te sientes cargado, si te sientes oprimido, es muy probable porque no estás confesando tu pecado. Y estás viviendo en tu pecado. Estás en tinieblas. Y no puedes disfrutar de la comunión con un Dios santo. No puedes disfrutar del perdón de un Dios santo. No puedes disfrutar de la reconciliación que un Dios santo otorga por medio de Cristo mientras tú quieras seguir en tu pecado. Tráelo a la luz, porque en la luz hay sanidad. Tráelo a la luz, porque en la luz hay liberación. Tráelo a la luz, porque en la luz hay libertad. Quiero que, por lo general, no soy mucho de hacer llamados al altar. Usted sabe que no es mi estilo, pero no estoy diciendo que esté mal. Respeto. Pero creo que hay momentos en donde Dios nos está diciendo, pídele a mi pueblo que dé un paso más. No solo que escuche, no solo que crea, pídele a mi pueblo que dé un paso más. Así que yo voy a invitar a que pongamos alguna adoración suave. Yo quiero que tú cierres tus ojos porque no me interesa ni siquiera quién va a venir aquí. Esto es entre tú y Dios, no es a mí. Por eso nosotros no somos católicos. No es a yo no tengo el poder de perdonar tus pecados, mi hermano. Es a Él a quien has ofendido, a quien se lo tienes que confesar. Es Él quien está airado por tu pecado, quien te debe perdonar. Y es Cristo quien lo hace posible. Así que yo no tengo nada que ver ahí. Yo simplemente soy nulo en esa ecuación. Pero yo te quiero invitar a que si tú no has sabido lidiar con tu pecado, y lo has estado ocultando, lo has estado guardando, lo has estado escondiendo, ¿qué pasaría si la gente sabe lo que hice? ¿Qué pasaría si saben lo que comenté? ¿Qué pasaría si saben lo que vi? Si tú has estado viviendo así, en tinieblas, yo te invito a venir a la luz. Yo te invito a ser libre. Yo te invito a disfrutar plenitud, libertad en Cristo Jesús. Y comprometerte a vivir para Él. Comprometerte a caminar con Él. Porque Dios quiere caminar contigo. Él es un Dios santo, hermanos. Él es un Dios santo. El Dios santo ha hecho posible que pecadores estén en comunión con Él. El Dios santo ha hecho posible que pecadores vengan y estén unidos a Él por medio de Jesucristo. Así que ven a Cristo confesando tu pecado. Ven a Cristo reconciliándote con Él. Ven a Cristo renovando tu pacto de amor para vivir para Él.